estaba olvidando. Muy bien. Entonces, una vez que ustedes ya han realizado ya la instalación de XAMPP, ¿ok? Entonces, ya tenemos instalado nuestro servidor, ya tengo mi motor de base de datos corriendo. Entonces, por ahí ustedes lo instalaron y lo que tienen que hacer es ejecutar XAMPP. Entonces, si ustedes instalaron correctamente, con seguridad, XAMPP se les generó un acceso directo en el escritorio. O caso contrario, se van a tener que ir a buscar aquí a mi equipo, unidad C, y van a ver ahí la carpeta que dice XAMPP, ¿no ve? Vamos ahí, doble clic dentro del XAMPP y buscan ahí uno que dice XAMPP Control y lo ejecutan, ¿sí? Esa es una forma, ¿no? La otra, bueno, la que siempre se crea es que esté en el escritorio. Una vez que ejecutan XAMPP, ¿sí? Les va a aparecer esta ventana. Quizás estén con los servicios parados, ¿sí? Entonces lo único que tienen que hacer es darle Start y darle Start. Y va, dependiendo, va a cambiar de amarillo a verde y tendría que estar de forma correcta, ¿sí? Ok. Entonces, una vez que ya tenemos instalado XAMPP de esta manera, y veo que mi servicio, tanto del Apache, que es el servidor web, como MySQL están en un color verde, que significa que están los servicios corriendo de forma satisfactoria, entonces yo puedo abrir un navegador para comprobarlo. A ver, vamos a ver un navegador. Ups. Pueden abrir ustedes cualquier navegador y colocar la dirección 127.0.0.1. Bueno, en mi caso no. En su caso de ustedes, 127.0.1 ya ejecutarían el PHP MyAdmin de XAMPP, ¿sí? Bueno, como yo tengo acá, ese sería, o coloquen localhost, que también debería darles la misma opción. Entonces, colocan acá localhost y debería cargar. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ya tocó con otro. En su defecto, entonces ponemos a ver 127.0.0.1 y les debería cargar eh, acá PHP En mi caso, como yo trabajo con servidores, yo lo tengo con otra IP diferente. Ok. En este caso, fíjense, colocando ustedes esa dirección, que se los voy a escribir ahí, o localhost, deberían ustedes acceder a este o a esta pantalla, ¿sí? Donde tienen, bueno, perfecto, ¿no? Esto tienen que cargarles a ustedes, a todos tienen que cargarles esto, ¿sí? Yo, de mí tiene una IP diferente porque yo trabajo en red y ya, bueno, de mí está accedida en otro equipo, así que no hay problema. En el caso de ustedes, estamos trabajando de forma local, entonces colocando la dirección 127.0.0.1, que es igual que decir localhost, deberían acceder a esta plataforma, ¿ok? Y, y fíjense ya, perfecto. De esta manera yo puedo corroborar que está corriendo bien mi Apache y bien está el PHP Miami, ¿ok? Y me vengo aquí donde dice PHP Miami, vengo ahí. Sí, en mi caso, bueno, yo ya tengo varias bases de datos. Ustedes solo pueden tener solo algunas. Test, prueba, quizás se las haya creado, o MySQL, ¿sí? Que son las que hay, que son algunas, ¿no? Entonces,
Lo que ustedes pueden revisar acá dice servidor 127.0.0.1, la base de datos a la cual se está seleccionando. Ahora, antes que empecemos con Python, vamos a crear esa base de datos que estábamos viendo en las diapositivas. Estas de acá. Entonces, me voy a venir acá donde dice nueva, nueva. Y fíjense, bueno, se pueden listar todas las bases de datos, el tipo de cotejamiento, ¿sí? Este cotejamiento que tienen ustedes acá es el estándar. Se puede utilizar varios tipos de cotejamiento, pero bueno, esa ya es otra, otra parte, digamos, del trabajo, ¿no? Esta que tienen ustedes acá que ven es la estándar, digamos, ¿sí? Ok. Entonces, en nombre de la base de datos vamos a colocar artículos, ¿no? Artículos, ¿ok? No tengo yo artículos, ¿no? No hay. Y me creo mi tablita. Listo. Ya creé, fíjense, mi tabla artículos. Ya me está listando en este lado izquierdo, artículos, ¿sí? Y bueno, me dice crear una nueva tabla y me dice, bueno, las columnas. Bueno, puedo ir creando muchas más tablas. Para hoy, y el ejemplo que vamos a hacer, basta una tabla. Entonces me vengo acá donde dice artículos, hago clic ahí, y me dice, bueno, que no tengo ninguna columna, ¿sí? No tiene ninguna columna. Entonces tenemos que crear columnas para nuestra base de datos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles eran nuestras columnas para nuestras bases de datos? Teníamos código, descripción y precio. Ok, ¿qué es lo que tengo yo acá en el lado izquierdo? Todos ustedes los que ven acá son bases de datos, ¿sí? Son bases de datos que cada base de datos tiene, dentro de una base de datos, tiene un conjunto de tablas. Por ejemplo, yo tengo acá catálogo y tengo, bueno, otra carpeta catálogo. Por ejemplo, acá Continental, abro yo Continental, bueno, esta no tenía, a ver, de sistema y tengo aquí, por ejemplo, otras tablas, ¿sí? Por ejemplo, acá droguería, bueno, esta no tenía, a ver, aquí batadero, por ejemplo, y tengo otras, ¿no? Faeneros de reses, de cerdos, etcétera. Entonces, cada base de datos que creamos, ahora creamos una base de datos artículos, ahora a la base de datos artículos le tengo que crear una tabla, ¿sí? Entonces vamos a sacar la tabla, no importa, la tabla que sea la tabla productos, ¿ok? Ahora nos dice el número de columnas, o sea, el número de campos. Entonces tenemos en la tabla productos, por en este caso, teníamos el código, descripción y precio. Entonces son tres columnas, código, descripción y precio. Entonces le digo, son solamente tres columnas, ¿sí? Y le doy crear. ¿Sí? Esto lo podríamos hacer por código también, ¿no? Sí, pero es mucha, la mayoría de las, digamos, de las plataformas para la creación de base de datos ya es mucho más práctico, ya es, como ustedes están viendo, es mucho más intuitivo, ¿sí? Entonces, ¿para qué vamos a hacer por código si podemos realizar de esta manera, que es mucho más práctico? Ahora dice, de la tabla productos, ¿sí? Quedamos con tres columnas, fíjense, tres columnas. Entonces voy creándole los nombres a cada columna, fíjense, ¿no? Entonces, primero tenía código, ¿se acuerdan? Era de tipo entero, ¿sí? Y acá, donde dice AI, significa autoincrementable. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo vaya llenando un registro, porque ahora son registros en la base de datos, esto se va a ir aumentando de uno en uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, va a ir llenándose. ¿Correcto? Ahora, mientras ustedes vayan aprendiendo mucho más de base de datos, el código solamente es un número autoincrementable. Yo puedo tener, por ejemplo, un ID, que por lo general se coloca ID, para identificar el número del registro. Entonces le digo, este va a ser autoincrementable. Listo. Entonces, este me va a hacer referencia al número de registros. Ahora puedo colocar aquí un código, ¿sí? Y siempre de un código guión bajo prot.
Por ejemplo, el nombre de la columna. ¿Qué quiere ser? Ese número código PROD va a hacer referencia al código del producto. Ah, muy bien. Y ustedes tienen que definir cómo va a ser ese código. Puede ser un código netamente numérico o por ahí tiene un código que tenga alfanumérico, ¿no? No solamente letras y números, se puede también tener algún tipo de carácter especial, que puede ser un guión, ¿sí? Entonces, por lo general, si se dan cuenta, para este tipo de tabla, digamos, de productos, si decimos de un supermercado, siempre tienen un guioncito ahí, ¿no ve? Entonces, vamos a decir, no dice tipo, ya no es entero, sino va a ser de tipo varchar. Varchar significa que es de tipo, lo que está ahí, que tiene números y letras y nos permite colocar también guiones. Por digo, varchar. Y donde dice longitud, ¿qué tan grande va a ser? O sea, ¿cuántos espacios, ¿sí? Va a tener ese código? 10, 15, 20. Bueno, por ahora lo vamos a colocar 10. Listo. ¿Qué más teníamos? Luego teníamos el campo de descripción. Campo de descripción. Descripción, guión bajo prod, hacer referencia a productos. Ahora, si alguno de ustedes sabe base de datos, bueno, obviamente esta parte ya la entiende. Para los que no conocen mucho, por lo general, las columnas siempre tratamos de colocarles con un distintivo que haga referencia a qué tabla pertenece. O sea, esa columna a qué tabla pertenece. ¿Sí? Eh, También se pueden utilizar mayúsculas, ¿sí? Pero eso ya depende ya del programador. Sí, pues yo puedo, en vez de descripción con minúscula, puedo colocar con mayúscula. No hay ningún problema, se crea. Pero eso ya depende del programador. Por ahí se le hace después muy difícil estar colocando las mayúsculas cuando estén haciendo consultas y demás. Bueno, ya de aquí. Ahora, descripción del producto es que diga de qué es el producto, ¿no ve? Es una licuadora, marca Philips, etcétera, etcétera. Por ende, también es marchar. Y yo le puedo dar una longitud. O sea, ¿cuántos espacios voy a generar para que coloque una descripción? O sea, le vamos a colocar 100. ¿Qué quiere decir? Que va a tener 100 espacios, que se incluyen ahí los espacios en blanco. Listo. Ahora, fíjense, me quedé sin una columna. Me faltaría aquí el precio. Entonces, fíjense acá dice agregar columna. Uno, sí, perfecto. Continuar y me lo agrega automáticamente. Entonces, acá yo digo mi precio guión bajo producto. Hemos dicho que va a ser de tipo float. Busco acá dice numérico. Fíjense, hay de diferentes formas que podemos tener un tipo numérico. Son números pequeños, grandes, bueno, hay de todo. Por float y listo. Le digo float, no es necesario tener una longitud. Listo. Acá el ID le va a ser un ID prod, aunque también lo puedo manejar como ID. ¿Sí? ID prod, ID, no importaría. Listo. El ID prod solamente va a ser el que me va a enumerar el número de registros. Uno, 2, 3, 4, 5, 20. El código prod es el código del producto. Descripción prod, la descripción obviamente del producto. Y el precio prod, obviamente también el precio del producto. Entonces, fíjense que el ID prod sí o sí tiene que estar como autoincrementable, porque si no lo colocamos como autoincrementable, vamos a tener que nosotros generar ese número de registro. ¿Sí? Que igual se lo puede hacer, ¿no? Pero por lo general, siempre vamos enumerando los registros para que después pueda sacar algún tipo de reporte o tengamos que hacer algún tipo de auditoría, podamos sacar todos los registros. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos esto, lo doy a guardar y listo. Fíjense, ya se creó en artículos, en mi base de datos artículos, tengo creada una tabla que se llama productos. Y dentro de esta tabla de productos tengo creadas las columnas ID prod, código prod, descripción prod y precio prod. Cada uno con su tipo de columna. Fíjense que este tiene una llavecita. Quiere decir que es la primary key o es la clave primaria de la tabla. ¿Sí? Todas las tablas tienen su clave primaria. ¿Sí? Bueno, como le digo, ya eso ya es una parte más de la base de datos un poco más profunda.
¿sí? Pero los que tienen llavecita son los primary key o la llave primaria. Fíjense que también este IDPROD tiene que es autoincrementar. ¿Qué quiere decir? Que cada registro que hagamos se va a incrementar solo. Muy bien, lo estamos viendo ahí. Ahora quiero verlo como tabla. Entonces me vengo acá a productos, al lado izquierdo, hago clic ahí y fíjense, ya me carga. ¿Sí? Pero está vacía, obviamente porque no tiene nada. Ok, muy bien, ya creamos entonces nuestra tablita. Ahora volvamos entonces a Python y instalemos lo que necesitamos. ¿Sí? Muy bien, entonces volvamos a las diapositivas. ¿Sí? Y entonces, para trabajar con conectarme de Python con MySQL, necesitamos uno que se llama MySQL Connector. Entonces, como ustedes ya saben, ejecutamos el PowerShell de Windows, ¿sí? En modo administrador, no se olviden eso, ¿sí? Ejecuten PowerShell en modo administrador, ¿sí? Y van a escribir ahí, pip install MySQL, MySQL-connect, ¿ok? Listo. Todo esto tienen que colocar. Ahí se los voy a copiar y se los paso. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado. ¿Ok? Pues una vez que esto va a generar un procedimiento de descarga y lo va a instalar. ¿Sí? Una vez que haya instalado, siempre pip install, no pip list, para verificar. Y bueno, fíjense que yo lo tengo por acá, ¿ven? Aquí está, ¿no? MySQL Collect. Y listo. Eso es lo único que tienen que hacer ustedes. ¿Ok? No tarda también mucho tiempo en hacer. O sea, ejecutan PowerShell en modo administrador, ¿sí? Y ahí le colocan pip install MySQL Connector. De esa manera van a instalar la librería que necesitamos para trabajar con Python con MySQL. Muy bien. Ahora entonces, una vez que han hecho eso, vamos a hacer un primer ejemplo. ¿Ok? Vamos a ir primero, vamos a hacer un ejemplo y de ahí vamos a ir explicando cada una de las líneas. ¿Sí? Ok, entonces abrimos nuestro editor de código. Ok, le voy a crear aquí un archivito que se llame, a ver, base de datos. Base de datos.py. Ok, muy bien, ya lo tengo. Ya verifiqué que está también instalado el MySQL Connector. Ya verifiqué también que XAMPP está funcionando correctamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llamar a MySQL Connector. Le digo aquí import MySQL Connector. Tal cual, así nomás. Listo. Con eso, si me detecta eso, ya creé, ya estoy uno de los pasos de crear la conexión. Para empezar, ya me detectó la librería. Perfecto. Ahora creamos la conexión, como dice ahí, de la base de datos. ¿Cómo hacemos? Esta conexión siempre es igual, así que se va a repetir muchas veces en varios de sus trabajos que haga. Entonces me puedo crear una variable yo aquí, conexión. Conexión uno, esto va a ser igual a qué. Y genero yo aquí lo que se llama la cadena de conexión. MySQL punto connector, ¿sí? Punto connect. Ahora, ¿con quién te vas a conectar? ¿Sí? Ahí estoy generando una cadena de conexión. ¿Sí? Entonces, le puedo decir te vas a conectar con host, localhost. El host va a ser
dónde está el servidor instalado. En este caso está el localhost, o también pueden hacer de la siguiente manera. Lo voy a colocar así comentado. También pueden colocar así, entre comillas dobles, 127.0.0.1. ¿Sí? También lo pueden hacer así. ¿Ok? Ok. Luego tengo un user. Ahora, acá el user y el password, por defecto, cuando ustedes instalaron SAMP, tienen la misma contraseña. Usuario y password. ¿Puedo cambiarla? Sí. Presentarían ustedes a PHP MyAdmin. Acá se vienen aquí a servidor. ¿Sí? Pueden ustedes cambiarle la contraseña. Fíjense, acá dice usuario root localhost. Pueden cambiar, vienen aquí a configuración y bueno, hacen las configuraciones que quieran. ¿Sí? Panel principal, panel de navegación, local. ¿Sí? Eh, Miren, para las prácticas que se realizan por este tipo de servidor MySQL es suficiente. O sea, tenerlo como root, porque no está saliendo afuera, nadie está utilizando su sistema. Ahora ya cuando ya lo tengan ustedes, no sé, montado en un servidor ya en red, digamos, con un motor bien que sea SQL Server o el Oracle, bueno, ahí sí va a ser necesario tener el usuario y la contraseña del servidor de base de datos. ¿Sí? Ok. Por ahora es suficiente root y root. Ok. Ahora, esto, database, todavía no lo vamos a ver. ¿Sí? Ahora, puede ser que root o tengamos que colocarle en vacío. Creo que era en SAM, creo que es vacío, no tiene contraseña. Vamos a probar con vacío, ¿ya? Con vacío. ¿Ok? Entonces aquí ya generé yo mi conexión. Epa. Esto de acá, que están viendo ustedes, todo esto se llama la cadena de conexión. ¿Ok? Ya lo creamos. Muy bien. Ahora, le vamos a decir que empiece a hacer algunos trabajitos. Por ejemplo, me voy a crear una variable acá, cursor 1, que por lo general así lo llamamos, cursor 1, y le digo conexión. Obviamente, conexión es el que me hace la conexión. Entonces le digo, ahora tengo que llamar a conexión 1, ¿sí? Punto, cursor, porque es el que va a irse moviendo por todas las bases de datos, cursor, y le digo acá, con esto ya generé, esto me genera la conexión, y con esto ahora establezco la conexión, ¿sí? Y ahora le voy a decir que me ejecute un comando, cursor 1, ¿sí? Punto, execute, como dice ahí, execute. ¿Para qué me va a ejecutar? Bueno, que me muestre por esta vez, que me muestre todas las bases de datos. Pues acá le digo así, entre comillas, show databases. ¿Sí? Listo. Con esa línea de código que es execute show databases, me va a mostrar todas las bases de datos. Pero cursor, este cursor es el que se mueve, es como si fuese un puntero que se está moviendo por todas las bases de datos que hay en mi servidor MySQL. Entonces, para que se pueda ir viendo por todas las bases de datos, le voy a crear un for base, incursor 1, ¿sí? Porque cursor 1 es el que tiene la conexión, y le digo print base. Ahora, esto es muy importante. Creamos la conexión, perfecto. Instancio en una variable 1 la conexión con cursor, porque cursor es el que se mueve por todas las bases de datos, ¿sí? Le digo que ejecute una instrucción. Acá, después de execute, dentro de estos paréntesis es donde vamos a colocar las sentencias de SQL, ¿sí? Pero en este caso, para empezar y probar, le voy a decir, muéstrame las bases de datos, ¿sí? Y como se tiene que mover, entonces lo meto en un for, me creo un for base, porque base de datos, digamos, incursor 1,
y que me imprima base. Base va a ser el que se va a mover por todas las bases de datos. Luego que siempre han hecho la manipulación de la base de datos, por más que se han querido conectar, han sacado información, han borrado, han actualizado, han seleccionado y demás, siempre hay que cerrar la conexión. Dado que si ustedes no cierran, puede generar que la base de datos no se esté actualizando o se colapse de usuarios conectados. ¿Sí? Bueno, esto pasaría, digamos, ya en grandes empresas, pero es lo correcto es enseñarles que desde el principio, ¿sí? Por más servidor, por más sistema que estén realizando, que sea pequeño, hacen la conexión, hacen su trabajo con la base de datos y tienen que cerrar la conexión. Así la base de datos no se queda esperando a que ustedes le pidan otra cosa más. Si no, el servidor se queda en modo espera. ¿Sí? No, no sí, pues definir los cuantos usuarios con simultáneos, sí, eso lo pueden hacer desde, por ejemplo, ya la administración de la base de datos. ¿Sí? Acá en la conexión yo puedo crear aquí root, no sé, Diego, Camilo, Heidi y listo. Yo puedo generar que usuarios se pueden conectar. ¿Ok? La cantidad. Ahí iría dentro esa parte de la administración de la base, del servidor de base de datos. ¿Sí? En este caso, siempre, por ejemplo, suficiente, ¿no? Pero igual, aunque se conecte Diego, Heidi, Humberto, todos los que tengan que ser, siempre terminan y cierran la conexión. ¿Por qué? Porque la base de datos, el servidor sigue esperando, o sea, si hay algo más. ¿Qué pasa si ustedes no lo cierran? Va a venir de nuevo Humberto, genera otra nueva conexión y ya está conectado dos veces. Y así empiezan ahí. Ese es el problema en la mayoría de los servidores, o sea, bueno, la mayoría de los sistemas cuando colapsa, ¿sí? Es que los usuarios estaban trabajando muchísimo con la base de datos, generando, qué sé yo, un tráfico de información, y en un momento el servidor dice, no, para, somos 100 y los 100 están logueados, o sea, no puedo atender a los 100. Sin embargo, esos 100 no están trabajando, solamente de, no sé, póngase que 20 están trabajando, pero los otros 80 usuarios solamente se han logueado y nunca la han cerrado. Pero la base de datos sigue pensando todavía que esos 80 le van a pedir en algún momento. Eso pasa en la mayoría de los servidores. Es por eso que lo primero que hacen, si se les cuelga el sistema, es bueno, reiniciar. Y como lo han reiniciado, reinician también la base de datos y ahí con eso borran a los usuarios conectados. ¿Sí? Pero no es más que una solución tan simple de cerrar la conexión. ¿Sí? El otro también, si ustedes trabajan con bases de datos, ya es generar el commit después de cada sentencia de base de datos. Si yo estoy trabajando en mi base de datos, ¿a dónde está? Acá estoy haciendo consultas y demás para ver, no sé, algunas cosas, porque soy el administrador de la base de datos, estoy trabajando acá en SQL con un montón de sentencias, siempre al final es generar guión, guión, commit. Epa. Con eso, cierro la conexión con la base de datos. Llegas ahí y te cierras. Así no quedamos que la base de datos siga pensando si vamos a hacer otra consulta. ¿Ok? Eso le digo porque ese es lo primero que tenemos que tener en cuenta al trabajar ya con bases de datos en sistemas y en demás. ¿Sí? Porque yo puedo desarrollar y demás, pero si no tengo en cuenta cerrar siempre la conexión, nuestro sistema va a estar colapsándose cada vez. Y eso es lo que no queremos, ¿no? Tenemos que ser bastante profesionales en esa parte. Y les digo que hay muchísimos. Así que ahí les doy ese dato. Ok. Entonces, ya creé, ¿sí? Y vamos a ver qué tal nos pasa. Si es la conexión, es muy importante. Y a ver, problemas. Ok. ¿Qué errores tienen? Pruébenlo ustedes a ver para ver que si no tienen errores. Import MySQL Connector. Me parece que el que yo no puedo conectarme desde acá. A ver, vamos a hacer desde aquí, a ver.
No, sí, no, yo no puedo conectar hasta acá. Pero sí puedo hacerlo desde el otro lado. Ustedes no deberían tener problemas de conexión ahorita. Solo soy yo. ¿Sí? Solo soy yo. Eh, vamos a ver si tengo algunos por acá. Bueno. Ustedes ya deberían conectarse de forma normal. ¿Sí? Solo soy yo. No, no tengo. Bueno, no importa. Ahí me lo voy a copiar de nuevo el código y listo. A ver, espérenme. Me voy a copiar este código. ¿Dónde está? Ahí. Ok, a ver, ahí. Local, pues, ¿sí? No tengo instalado MySQL. A ver, ¿ustedes qué dicen? A ver, connect. Pero bueno, y generaste lo mismo que está acá. Deberían tener lo mismo. No, yo no tengo instalado acá. Yo lo voy a tener que instalar, por favor, para que vayamos bien, ¿verdad? Ok. Como les digo, el problema es mío, porque yo trabajo con varios servidores y ahí me genera a veces un conflicto. Me voy a instalar entonces pip install, a ver. Pip, listo, lo tenía instalado acá. Exacto. Ahí el que ya le generó ese reporte. Muy bien, Diego, ahí. Fíjate, tienes bases de datos, artículos, MySQL y demás, ¿no? No lo tenía instalado. Pip install MySQL-connector. Connector. ¿No? Connector. Ok. A que termine de instalar. Muy bien ahí, Diego. Espero que, a ver, por ahí, Humberto, Vania, ¿cómo les fue? Camilo, alguna cosa te debe faltar ahí. Fíjense, bueno, de mí ya instaló. En tip list. Perdón, a ver. Y ahí está MySQL conectado. Ok. Ahora sí, ya me lo detectó. Ahora vamos a probar. Ok, fíjense de mí. Fíjense, tengo almacén, artículos, catálogo, continental, BDB, parqué, original. Fíjense lo mismo que estábamos viendo. Y esto solamente nos muestra el, las bases de datos. Nada más. Estamos haciendo un listado. No me dice nada más. ¿Ok? Ahí se los paso todo el código si quieren, si tienen algún problemita. ¿Ok? El código está bien, solo como les decía, soy yo. Yo tengo otras configuraciones que estaba haciendo. ¿Ok?
El punto close, cerrando el paréntesis, ¿no? Creo que no los copié bien. Muy bien. Ya podemos entonces trabajar. Ok, ok, ok. Ahora, no nos queda mucho tiempo, pero vamos a ver una cosa. Ahora, lo que les estaba explicando. Pues primero que tenemos que hacer es importar el módulo. Perfecto. Fíjense, en mi caso lo tenía instalado, pero no lo podía ejecutar porque, bueno, yo estoy trabajando con otra red. Pero sí o sí necesitamos importar MySQL. Cuando me estaba logueado al otro, me dijo, no puedes trabajar. Y instalé la librería y ya corre. Ahora de ahí, depende del servidor, es localhost. Si ustedes trabajan en red que tienen otros servidores y demás, puede cambiar el localhost. Puede ser no ser ser guión bajo BD, ser base de datos, y bueno, dependiendo la red que trabajen ustedes para una empresa y demás. Cambiaría a veces el nombre, ¿sí? Cómo ustedes se van a loguear. Como también puede cambiar el usuario, ¿sí? En este caso, con un usuario vacío que es por defecto en SAP, queda muy bien, ¿sí? Entonces, generamos nosotros, esto se llama cadena de conexión. Esta cadena de conexión van a verlo también ustedes en PHP, lo van a ver en C Sharp. Todos los lenguajes de programación generan una cadena de conexión con la base de datos. ¿Sí? Ok. Luego, por ejemplo, dice, llamamos a un método cursor, este de acá, como le decía, que es el que se va a conectar con todas las bases de datos. Se está moviendo. Es como como dice ahí, un cursor. Es un punterito. Se está moviendo. Y acá, esta línea de código es la que hace todo. Yo le digo execute y ejecuta lo que yo le coloque entre paréntesis. ¿Sí? Eso es. Y bueno, acá le hicimos un for para que se mueva. ¿Sí? Y bueno, finalmente siempre hay que cerrar la base de datos. Ok, hasta aquí nuestra clase del día de hoy. Nos encontramos la próxima, que va a ser la última. Vamos a llevar la parte de base de datos y unas diapositivas que quiero mostrarles también. ¿Sí? Ok, terminando, lo subo al video para que lo puedan volver a revisar. Ok, hasta aquí, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Gracias, Inge. Buenas noches.